Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El Padre da testimonio del Hijo, basado en el capítulo 5 de Juan, versos 30 al 47. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu bendita palabra que nos ha sido dada para enseñarnos, para animarnos, consolarnos, exhortarnos y ser una lumbre de nuestro camino. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. A ti es la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor Jesús está hablando con los judíos religiosos en el templo. Él había recientemente sanado a un paralítico que estuvo 38 años enfermo. Y los líderes religiosos se enfadaron en gran manera porque Jesús había sanado a este hombre en sábado. Y el Señor Jesucristo les dijo: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo tengo que hacerlo. Y con mayor razón buscaban los judíos religiosos matar al Señor Jesús. Nos encontramos ahora a la mitad del capítulo 5 de Juan y el Señor Jesús va a enseñarles, a revelarles que el Padre da testimonio de Jesús. Pero hay más elementos de prueba de quién es el Señor Jesucristo. Así que el Padre da testimonio del Hijo y hay 5 elementos más que los vamos hoy a revisar. Leamos entonces la porción y haremos algunos comentarios. El Señor Jesús dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Él está hablando acerca del juicio. Como oigo, juzgo. Como oigo del Padre. Y así es como yo juzgo. Sigamos leyendo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús no actuaba de una manera arbitraria o no actuaba de una manera en que Él tomase las decisiones solamente, siendo Él Dios mismo. El Señor Jesucristo es completamente, perfectamente, totalmente Dios, verdaderamente Dios. Y es completamente, totalmente, verdaderamente hombre. Pero en la Trinidad hay una serie de disposiciones, una serie de trabajos, por decir así, en el que el Padre es el que diseña, planea, y el Hijo es el que lleva a cabo. Y el Espíritu Santo es quien conserva y también redescubre. Entonces, en la economía trinitaria, así se le llama en teología, cómo está organizado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo es quien va a hacer lo que el Padre le dice y va a decir lo que el Padre le enseña. Así que aquí el Señor Jesucristo dice que Él vino para hacer la voluntad del que lo había enviado, el Padre. Sigo leyendo. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, dice el Señor Jesús, mi testimonio no es verdadero. En la ley de Moisés tenía que haber alguien más que apoyara el dicho de una persona. Entonces aquí serían 2 personas que dijesen lo mismo. Y así lo dice el Señor Jesús. Veamos el siguiente versículo. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y
vamos a ver ahora que el Padre da testimonio del Hijo y por lo tanto son dos voces, son dos personas que dicen la verdad, dicen una realidad que es muy importante valorar. Y vamos a ver de qué verdad y de qué realidad está hablando el Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre da testimonio de Jesús. El Padre, por decirlo de esta manera, recomienda a Jesús. El Padre sustenta a Jesús. Y entonces el Padre y el Hijo van a decir, van a revelar lo importante para el hombre, que es lo que Jesús viene a hacer. Por eso dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y este testimonio es de capital importancia. Lo vamos a ver ahora. Otro, dice el Señor Jesús, es el que da testimonio de mí. Aquí se refiere al Padre. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Aquí, entonces, el Señor Jesús dice que Él da testimonio, Él da la palabra de verdad, y enseguida el Padre, que es la otra persona, suficiente para que en la ley de Moisés se considerara el dicho de esa persona como verdadero, dice que el Padre le apoya, el Padre da testimonio de Jesús, y ahora el Señor Jesucristo descubre que hay una tercera persona que da testimonio de Jesús, y en este caso es Juan el Bautista. Y el Señor Jesús lo saca a colación, porque para los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, Juan el Bautista era una persona de peso, se le consideraba un profeta, y ponían atención a sus palabras, a su enseñanza. Entonces, el Señor Jesucristo dice, a este Juan que ustedes respetan, el Juan el Bautista, él dio testimonio de mí, que soy la verdad. Por eso dice, al final de este versículo, Juan el Bautista da testimonio de la verdad. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, que Jesús enseña que Él es la verdad. Así dice el Evangelio. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que cuando Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, estaba dando testimonio de Jesucristo. Y fue lo que dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, dice el Señor Jesús. Sin embargo, el testimonio de Juan, aun siendo el profeta más importante que ha dado la humanidad, aún así yo no recibo su testimonio. Sin embargo, para bendición de ustedes, para favor de ustedes, yo menciono que Juan el Bautista dio testimonio de mí. Dice el Señor Jesús, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Al Señor Jesucristo le interesaba que las personas que le estaban escuchando, los judíos religiosos, legalistas, que lo acusaban de sanar, de dar vida a una persona en sábado, que estas personas vinieran al conocimiento de la verdad, de Jesús mismo, viniesen a creer en Jesús y viniesen a tener vida eterna. Pero también
El Señor Jesús está pensando en ti, en mí. Él quiere que toda persona que escuche el testimonio de Jesús, el Padre, Juan el Bautista y lo que vamos a estudiar, nos sirva para creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Sigamos leyendo. Él, Juan el Bautista, era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, en su vida, en sus palabras, en su testimonio. Sigo leyendo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el testimonio que Juan pueda dar de mí. ¿Y cuál es ese testimonio mayor? El testimonio del Padre. Leamos. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago. El Señor Jesucristo tiene el testimonio del Padre. Tiene el testimonio de Juan el Bautista. Y ahora tiene el testimonio de las obras del Padre que le dio el Señor Jesús para que Él las hiciera. Y de esta manera, por esos milagros, por esos prodigios, esas maravillas, la gente pudiese saber por la revelación de estos milagros que Jesús es el Cristo. Sigamos leyendo. Estas obras, dice el Señor Jesucristo, dan testimonio de mí, de que el Padre, nuevamente, me ha enviado, porque son las obras del Padre. Y Jesús dice más adelante que si no quieren creer en Él, que crean en Él por las obras que Él está realizando, y que estas obras son las obras del Padre. Sigamos leyendo. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Entonces, las obras, los milagros, dan testimonio del Señor Jesucristo. Tenemos entonces ahora que Jesús da testimonio de Él, el Padre, Juan el Bautista, y tenemos ahora las obras o los milagros que Jesús hacía, que dan testimonio de quién es Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice Jesús: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, y ustedes puedan ser salvos, ustedes puedan venir a tener vida verdadera, vida eterna, vida en el Padre. Jesús quería que la gente se convirtiera de sus malos caminos, que dejara el pecado atrás, y por eso vino, y por eso Él da testimonio, y el Padre dio testimonio, y Juan dio el testimonio, y las obras también. Y esto a ti y a mí nos debe de bastar para creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero el Señor Jesús aún da más testigos, aún da más soporte para que nosotros vengamos a creerle. Sigo la lectura. Y el Padre que me envió, dice el Señor Jesús, ese ha dado testimonio de mí. Nuevamente, Jesús vuelve al punto. El Padre, como dijo en varias ocasiones, ¿quién es mayor que todos? El Padre creador, el Padre sustentador de la vida, el Padre que me envió, da testimonio de mí. ¿Qué mayor prueba de la divinidad de Jesús? ¿Qué mayor prueba
de que la obra de Jesús era la obra del Padre. Sin embargo, muchos judíos religiosos, legalistas, no quisieron creer en Jesucristo. Sigo leyendo el versículo. Pero no habéis oído jamás su voz, dice el Señor Jesús, ni habéis visto su apariencia. Nunca habían oído la voz de Dios, ni de una manera audible, física, mucho menos en su corazón. Sin embargo, Dios, quien maravillosamente dio testimonio de Jesús por las obras que hizo Jesús, que eran las obras del Padre, Dios sí expresó a viva voz quién era Jesús, para que aquellos que estaban escuchando, que eran buscadores de Dios, que eran personas genuinamente fieles en búsqueda del Padre, pudiesen recibir este testimonio directo de Dios y tener mayor confianza en el Salvador. Vamos a ver cómo ocurre que en la hora del bautismo del Señor Jesucristo se escucha una voz del cielo y dice así: He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cuando el Señor Jesús sube de las aguas bautismales, Dios pronuncia estas palabras: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y esto lo escuchó Juan el Bautista, sus discípulos y las personas que estaban ahí esperando su turno para ser bautizados, porque primeramente se habían arrepentido de sus pecados. Y esta voz, la voz de Dios, vino para bendición y salvación de las personas que estaban en ese momento. Pero hay más. Vamos a ver la siguiente cita. Padre, dice el Señor Jesucristo, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Hubo un momento en que Dios el Padre habló de esta manera, confirmando que Jesús es su Hijo amado. Y entonces Jesús dice: esta voz vino para que ustedes sepan que yo soy el Cristo, que yo soy Dios, que yo soy el enviado del Padre. Y finalmente, en el monte de la transfiguración, tenemos otro ejemplo en el que Dios le habla a Pedro, a Jacobo y a Juan de esta manera. Mientras estaba uno hablando, en este caso Pedro, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Esta palabra vino para que estos tres apóstoles fuesen testigos fehacientes de la divinidad de Jesús y poderlo externar después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús a los siguientes apóstoles y discípulos, y ser escrito en este evangelio para bendición de nosotros. Entonces, tenemos que el Padre daba testimonio de quién era Jesús, su Hijo amado. Pero hay más. Jesús quiso expresarles a estos judíos religiosos que además de que el Padre daba testimonio de quién era Jesús, Juan daba testimonio de quién era Jesús, y las obras de Jesús, las obras del Padre que Jesús hacía, daban testimonio de quién era el Cristo. Tenemos también las Escrituras. Sigamos leyendo. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, dice Jesús a estos líderes religiosos. La palabra de Dios
no mueran ustedes porque no creéis en aquel que le envió. Ese es el motivo por el que los judíos cada vez se hacían más duros, porque no quisieron creer en Jesús, quien Dios envió. Y la palabra de Dios no pudo morar en el corazón de estas personas. Leamos el siguiente verso. Examinan ustedes las Escrituras, porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y veamos cómo dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, que eran tan amadas, tan preservadas, tan cuidadas, tan estudiadas por estos líderes religiosos, estas Escrituras estaban hablando, dando testimonio de quién es Jesús. Sigamos leyendo. En Lucas capítulo 24, el Señor Jesucristo habló a dos de sus discípulos que después de su muerte, en el día de su resurrección, ellos tristemente se fueron a una ciudad retirada de Jerusalén a varios kilómetros, Emaús, pensando que todo se había acabado, que Jesús seguía en la tumba. Pero el Señor Jesucristo se les apareció y les mostró que en las Escrituras era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y después entrar en su gloria. Y así es como les habla a Cleofas y su amigo. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, o sea, desde Génesis, y continuando con todos los profetas hasta Malaquías, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús se tomó el tiempo de explicarles en dónde las Escrituras hablaban de él, de tal forma que se asombraron estos hombres y se dieron cuenta que efectivamente las Escrituras siempre estuvieron dando testimonio de que vendría el Mesías y que éste tendría que sufrir antes de regresar a su gloria. Entonces las Escrituras es otro testimonio de quién es Jesucristo. Sigamos leyendo. Y dice el Señor Jesucristo: ustedes confían en las Escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Es algo paradójico. Ustedes buscan en las Escrituras la vida, que esta Escritura da testimonio de mí, quien yo doy la vida, pero no quieren venir a mí. Sigamos leyendo. No recibo, dice el Señor Jesucristo, gloria de los hombres, pero os conozco que no tienen el amor de Dios en su corazón. Ese era el problema de los judíos religiosos. Ellos eran legalistas. Ellos eran personas parcas, secas, estrictas, que incluso diezmaban el eneldo, el comino, pero no practicaban la justicia, la misericordia. Y entonces, lamentablemente, eran guías ciegos que guiaban a otros ciegos. Sigamos leyendo. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, en nombre de mi Padre. Otra vez, Jesús hace referencia al Padre una y otra vez, porque es precisamente al Padre al que ellos querían honrar. Y el Padre dijo claramente que van a honrarlo a Él cuando honren a su Hijo. Y ustedes no me reciben, dice el Señor Jesús.
Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y en la historia de los judíos, una y otra vez vinieron personas a su nombre propio y que fueron señalados como el Mesías y fueron bien recibidos. Si bien no toda la comunidad judía, pero sí una parte importante creían en ellos como el Mesías. Y así ocurrirá al final de los tiempos. Cuando venga el anticristo, muchos judíos lo recibirán como Mesías, porque éste vendrá bajo su propio nombre, no bajo el nombre del Padre. Sigamos leyendo. ¿Cómo podéis creer, dice el Señor Jesús, cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Cuando queremos quedar bien unos con otros, podemos dejar a un lado lo que es correcto, lo que es justo, no señalarlo, para no ser tropiezo, para no dañar, para no provocar a que los demás nos señalen. Y entonces formamos un club de amigos en los que sabemos que andamos rengueando, que estamos fallando, pero nos hacemos de la vista gorda. Sin embargo, cuando uno busca a Dios de corazón, sinceramente, entonces Dios es quien nos alaba a nosotros y no necesitamos que otros nos alaben. Así dice Pablo en su carta a los Romanos, diciendo lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, la que se hace en la carne, sino que es judío, de corazón es judío, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Por el Espíritu, hecha esta circuncisión por el Espíritu y no por la letra o por la ley. Y veamos esto importante. La alabanza del cual, de este judío sincero, verdadero, que es de corazón, la alabanza de este hombre no procede de los hombres, sino de Dios. Y tú y yo tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, amarle a Él, obedecerle y recibiremos alabanza de Él. Pero si queremos nosotros quedar bien con los demás, aún no señalando el pecado, entonces estaremos fallando, porque estaremos recibiendo únicamente la gloria de los hombres. Sigo leyendo. No penséis, dice el Señor Jesucristo, que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces aquí el Señor Jesucristo va a cerrar con broche de oro su testimonio. Dice: yo hablo la verdad y el Padre da testimonio de mí. Pero aún para que ustedes crean y sean salvos, menciono el testimonio de Juan el Bautista. Más aún, también las obras que yo hago, las obras del Padre, los milagros, son para que ustedes abran sus ojos. Pero si ustedes escudriñan la Biblia porque creen que en ella está la vida, entonces la Biblia, las Escrituras hablan de mí. Y finalmente, el Señor Jesús ofrece un último testimonio que para los judíos era de capital importancia: Moisés, porque ellos eran afanosos estudiosos de las palabras que Moisés escribió. Se consideraban los discípulos de Moisés. Por lo tanto, Jesús pone a Moisés como una última prueba o testimonio de quién es Jesús. Veamos qué dice Moisés. En Deuteronomio 18:15 dice: un profeta, estas son palabras
que le dice Moisés al pueblo, un profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, Moisés, te levantará el Señor tu Dios. A Él oír, a Él escuchar. Entonces, los estudiosos sabían que cuando Moisés dijo un profeta, se refiere al Mesías. Y Jesús dice, ahora les estoy diciendo que mi palabra de verdad que ustedes tienen que recibir para tener vida está apoyada por mí, por mi Padre, por Juan el Bautista, por los milagros, por las Escrituras y por Moisés mismo. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con estos judíos legalistas. Sigamos leyendo. Pero si no creéis sus escritos, los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis mis palabras? Y muchos se perdieron, lamentablemente. Algunos, como Nicodemo, llegaron a creer. Pero esto que estamos estudiando hoy es una enseñanza útil para ti y para mí, para darnos cuenta que Jesús vino a este mundo no tan solamente apoyado en su criterio, apoyado en su visión, sino apoyado siempre por el Padre. Dios el Padre siempre estuvo con Jesús. Hubo un momento dado en que Jesús ora al Padre y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Siempre me oyes, pero lo digo esto para que los que están junto a mí crean que tú me has enviado. Así, bueno, pues, tú y yo, que somos cristianos, tenemos que entender algo. Jesús vino para darnos vida y vida abundante, pero no basta con que nosotros creamos en Jesús como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Es necesario obedecer a su palabra. Es necesario hacer lo que Él nos ha indicado que tenemos que hacer. Y para las personas que me están viendo y no creen en Jesús como el Salvador de sus vidas, ahora pueden ver que Jesús está siendo apoyado, respaldado por diferentes testimonios, testimonios fuertes, testimonios de Dios, testimonios de Juan el Bautista, testimonio de los milagros de Jesús, testimonio de la Biblia y testimonio de Moisés, quien dio la ley al pueblo de Israel. Tú tienes que en este momento considerar no ser como estos judíos legalistas que no creyeron en las palabras de Jesús, no vinieron a vida eterna, lo rechazaron. Que no te pase lo mismo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra que nos muestra que nuestro bendito Señor Jesús, Él es quien dijo ser. Él es quien tú dijiste que Él es. Gracias te damos. Amén. Te invitamos a que nos acompañes los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live. Oraremos por tu necesidad. Háznosla saber, mándanos un mensaje. Muchas gracias. 6 de la tarde, todos los martes. También estamos en Facebook, YouTube, en Telegram y en WhatsApp. Por favor, acompáñanos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, ve los videos anteriores. Comparte, muy importante, y muchas gracias. Dios te bendiga.